Unidad 5. Ácidos y bases. Subtema ácidos y bases débiles y su constante de ionización. En este subtema veremos las definiciones que corresponden a los términos de ácido débil y base débil y la definición de la constante de ionización. Un ácido débil es aquella sustancia que no se disocia completamente, solo se disocia parcialmente en una solución. Esto significa que un ácido débil no proporciona todos sus iones de hidrógeno en una solución. Los ácidos débiles tienen valores muy pequeños para Ka, la constante de disociación, y por lo tanto tienen valores más altos de pKa. La mayoría de los ácidos débiles, en promedio, solo alrededor de 1% de su solución de ácido débil se disocia en agua en una solución de 0.1 molar. En una solución de ácido débil, la concentración de iones de hidrógeno es siempre menor que la concentración de la especie no disociada. En este caso sería HA. Algunos ejemplos de ácidos débiles incluyen el ácido acético que se encuentra en el vinagre. Los ácidos débiles se ionizan en una solución acuosa solo en un grado muy moderado. La relación de disociación generalizada viene dada por la siguiente ecuación, en donde se ve indistintamente el ion hidronio o el ion hidróxido. En este caso, AH corresponde a la especie no disociada y A, con el superíndice negativo, es la base conjugada del ácido. La fuerza de un ácido débil se representa como una constante de equilibrio o un porcentaje de disociación. Las concentraciones de equilibrio de los reactivos y de los productos están relacionados por la expresión de la constante de disociación ácida. Cuanto mayor sea el valor de Ka, de la constante de disociación ácida, más favorecida se ve la formación de iones hidrógeno, por lo que hace que la solución sea más ácida. Entonces, un valor alto de Ka indica un pH más bajo para una solución. La Ka de los ácidos débiles varía entre 1.8 por 10 a la menos 16 y 55, mientras que los ácidos con una Ka menor a 1.8 por 10 a la menos 16 son ácidos más débiles en el agua. La magnitud de Ka indica la tendencia del ácido a ionizarse. Cuanto más grande o mayor sea el valor de Ka, más fuerte será el ácido. Muchos ácidos débiles son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno y además oxígeno. En este caso mostramos la molécula para el ácido acético, que está compuesto por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y también para la sustancia de la glucosa, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, en el ácido acético se puede disociar parcialmente el hidrógeno, mientras que en la glucosa no se puede disociar totalmente los hidrógenos, ya que están ligados al carbono. Algunas estructuras y nombres de algunas sustancias de ácidos débiles con sus valores correspondientes de la constante de disociación se muestra en la siguiente tabla, que corresponde a un extracto de la tabla que se encuentra en el capítulo 16 del libro de Química General del autor Brown. En los ácidos polipróticos, que corresponden a aquellos ácidos que tienen más de un protón para ceder,
Si los ácidos son polipróticos, cada protón tendrá un valor de Ka relacionada. Por ejemplo, para el ácido carbónico tiene dos valores de Ka, porque tiene dos protones de ácido. La primera Ka se refiere al primer paso de disociación, cuando la molécula del ácido carbónico libera uno de los protones. En este caso, su valor de Ka es igual a 4.46 por 10 a la menos 7. Y el valor del potencial de la constante de disociación, lo que sería igual a el logaritmo de la constante de disociación, obteniendo un valor de 6.35. El segundo paso, en donde se tiene la segunda constante de disociación ácida, es cuando el ácido carbónico cede totalmente sus dos protones. En este caso, la constante de disociación vemos que es mucho menor que en el primer paso. En este caso, el valor de Ka es igual a 4.69 y su potencial de la constante de disociación ácida, que es igual a menos el logaritmo de la constante de disociación, obteniéndose un valor de 10.33. En este caso, quedaría representada la molécula del ácido carbónico disociados en dos iones, uno que corresponde al ion carbonato y otro que sería para los iones de hidrógeno. En este ejemplo 1 se pretende calcular la constante de disociación ácida del ácido acético, que es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Vamos a determinar el valor del pH de una disolución de ácido acético de 1 molar, empleando el producto del reactivo y de los productos para calcular el valor de la constante de disociación ácida, el cual nos dan el valor, y en el denominador vemos que la diferencia de la concentración menos la cantidad de iones de hidrógeno que se liberan es aproximado, o sería en este caso el valor de X muy pequeño, por lo tanto quedaría el valor de la concentración total del ácido acético, obteniendo un valor de X que correspondería a la concentración de iones de hidrógeno de 3.9 por 10 a la menos 3. Al utilizar la ecuación para calcular el pH, que es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno, obtenemos un valor de 2.4. En el ejemplo 2 nos piden calcular el valor de la constante de disociación ácido a partir de un valor del pH. En este caso se prepara una disolución de 0.02 molar de ácido carbónico y se mide el pH a temperatura de 25 grados centígrados, donde el resultado se obtuvo de 3.24. Se tienen dos incisos. El primero, inciso A, calcular el valor de la constante de disociación ácido del ácido carbónico a la temperatura de 25 grados centígrados. Y en el inciso B se pide el porcentaje del ácido carbónico que está disociada en esa disolución. En primer lugar, vamos a calcular el valor de la concentración del ion hidrógeno. Para ella utilizamos la ecuación del pH en la escala logarítmica, y realizando un despejo o aplicando la aplicación del antilogaritmo
vamos a obtener el valor de la concentración de hidrógeno de 5.7 por 10 a la menos 4. Si la disolución inicialmente contiene 0.02 molar de las moléculas, en donde por cada molécula de ácido carbónico se va a disociar formando iones hidrógeno e ion y su base conjugada. Empleamos esta tabla donde escribimos la concentración que se tiene inicialmente, en este caso del ácido carbónico, y para sus iones se tiene una concentración de 0. En el cambio, sería la concentración que se ha medido o que se ha obtenido cuando se mide el valor de pH, que en este caso da 5.7 por 10 a la menos 4. La cantidad de hidrógeno que se ha colocado en la columna del ácido carbónico con signo negativo se debe a que es la cantidad de hidrógenos que va a ir disminuyendo, mientras que en el lado de los productos, en donde se tienen las sustancias iónicas, va a ir incrementando. Por tal motivo, escribimos las cantidades con signo positivo. En el equilibrio, realizamos la diferencia de las concentraciones que se tiene de hidrógeno en el inicio y en el cambio, lo cual podemos ver que esta diferencia es muy próxima a 0.02. Por lo tanto, empleamos la ecuación de la constante de disociación para los productos iónicos entre la concentración del ácido carbónico, el cual da un valor de 1.6 por 10 a la menos 5. Para determinar el porcentaje de ácido que está disociada en esta disolución de 0.02 molar, escribimos la cantidad que se tiene en el cambio o la cantidad de hidrógeno que se obtuvo en el cambio cuando se realizó la medición del pH sobre la cantidad de concentración que se tiene del ácido y lo multiplicamos por 100. En este caso, el porcentaje de disociado de ese ácido es de 2.8%. Una base débil es una sustancia que puede aceptar iones hidrógeno o generalmente puede donar un par de electrones de valencia de acuerdo a la definición de Lewis. Una sustancia que acepta un protón con mayor dificultad será considerada como base débil de acuerdo a la definición de Bronsted-Lowry. También puede definirse como una base química con protonación incompleta, una base química que no se ioniza completamente en una disolución acuosa, como la que vemos en la imagen, en donde la concentración de amoníaco no está disociada totalmente y en la solución van a coexistir moléculas de amoníaco y moléculas que van a estar disociadas en ion hidróxido e ion amonio. Unos ejemplos de algunas bases débiles podemos mencionar a la anilina, el cual tiene un potencial de la constante de disociación de 9.38. El amoníaco,
que tiene un pKb igual a 4.75. Metilamina, que tiene un pKb igual a 3.6. Y la etilamina, que tiene un pKb igual a 3.7. Los valores más pequeños de pKa indican valores más altos de Kb. Esto también indica una base más fuerte. Como los ácidos débiles, las bases débiles tienen aplicaciones importantes en estudios bioquímicos, reacciones químicas y propósitos fisiológicos, particularmente debido a su papel en las soluciones Tampon. Las bases débiles también se pueden usar para catalizar ciertas reacciones. En las constantes de disociación de la base, Kb, es una medida de la basicidad, mide la fuerza relativa de la base y está relacionado con la constante de disociación ácida por la relación simple de pKa más pKb igual a 14, donde pKa y pKb son los logaritmos negativos de Kb y Ka, respectivamente. La constante de disociación de la base se puede expresar de la siguiente manera y se muestra una ecuación química de la forma de disociación de las bases. La constante de equilibrio de Kb para una base se ha definido como la constante de asociación para la protonación de la base. En el siguiente ejemplo 3 vamos a mostrar cómo podemos determinar el valor de la constante de asociación base si inicialmente se tiene el valor del pH de una solución, donde se conoce inicialmente a la concentración. En este caso se mide el pH de una solución de amoníaco de 0.1 molar, obteniéndose un valor de 8.3. Nos piden determinar el valor de la constante de disociación base Kb. Bien, tenemos la ecuación, la cual se representa el amoníaco más agua, que va a producir el ion amonio más el ion hidróxido. Como nos dan el valor de pH, vamos a calcular el valor de pOH con la ecuación despejada de pH o de la ecuación asociada. Y posteriormente vamos a determinar el valor de la concentración de OH a partir de la ecuación logarítmica del pOH. En este caso obtenemos una concentración de iones hidróxido de 1.99 por 10 a la menos 6. Este sería el valor que se tendría de iones en la fase de cambio. En el inicio tenemos 0.1 molar de amoníaco y se tiene una concentración de 0 para los iones. En el cambio se tiene ya una concentración negativa en el caso de amoníaco, que es la cantidad que se ha ganado, y en los iones es la concentración, digamos, que se ha perdido. En el equilibrio vamos a tener las diferencias de estos valores. Podemos observar en el equilibrio para la cantidad de amoníaco que
la cantidad de iones que se ha asociado pues es muy pequeña. En este caso prácticamente quedaría la misma concentración que se tiene inicialmente de 0.1. Para calcular la constante de asociación básica vamos a obtener el producto de, de los valores en el equilibrio del ion amonio y la concentración del ion hidróxido entre el valor de la concentración del amoníaco, que prácticamente no sufrió modificaciones, obteniendo un valor de 3.98 por 10 a la menos 11. En la siguiente literatura podemos encontrar información relacionada y ejemplos con el tema de ácidos y bases débiles y su constante de disociación.